Hoy vamos a hablar sobre uno de los líderes más controvertidos e influyentes de la historia de China, Mao Zedong. Mao Zedong nació en la provincia de Hunan en 1893, y a lo largo de su vida llegó a convertirse en el líder del Partido Comunista de China y en el presidente de la República Popular China. Es conocido por su papel en la Revolución China y por haber liderado el país durante más de 3 décadas, pero también por ser responsable de la muerte de millones de personas. A lo largo de la historia, Mao Zedong ha sido considerado un héroe y un villano, un líder visionario y un dictador cruel. Pero, ¿cómo es posible que alguien que lideró una revolución que transformó un país y lo sacó de la pobreza, también sea responsable de la muerte de tantas personas? Para entenderlo, tenemos que analizar el lado más oscuro de su legado. En primer lugar, Mao Zedong fue el responsable de la Revolución Cultural, un periodo de gran agitación política y social que tuvo lugar en China entre 1966 y 1976. Durante la Revolución Cultural, Mao intentó purgar al país de cualquier influencia capitalista o burguesa y reafirmar los ideales comunistas. Se cerraron las escuelas y universidades, se destruyeron libros y se persiguió a cualquier persona considerada enemiga del pueblo. El objetivo era eliminar todo lo que Mao consideraba una amenaza para el comunismo y su liderazgo. Esta campaña tuvo consecuencias devastadoras para el país. Miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas en nombre de la revolución. Se destruyó el patrimonio cultural del país y se interrumpió la educación de toda una generación. La Revolución Cultural fue una época de caos y violencia que dejó profundas cicatrices en la sociedad china. Pero la Revolución Cultural no fue el único momento en el que Mao fue responsable de la muerte de miles de personas. Durante el Gran Salto Adelante, un plan económico lanzado por Mao en 1958, se llevaron a cabo políticas agrarias que resultaron en una hambruna masiva. La idea era que China se convirtiera en una potencia económica mediante la industrialización, pero la realidad fue que se produjo una gran escasez de alimentos. Se estima que murieron entre 20 y 45 millones de personas a causa de la hambruna. Mao también fue responsable de otros abusos de derechos humanos, como la represión en el Tíbet y en Xinjiang, así como de la supresión de la revuelta de los campesinos en Hunan en 1927. Su régimen autoritario y represivo dejó a China en un estado de miedo constante, donde cualquier disidencia era castigada severamente. A pesar de su imagen de líder carismático y venerado, la vida personal de Mao Zedong es un tema que ha sido objeto de mucha especulación y controversia. Aunque es conocido por su liderazgo carismático y su papel en la formación de la República Popular China, su vida privada ha sido objeto de muchos rumores y escándalos. Uno de los aspectos más notables de su vida personal es su reputación como mujeriego. Se sabe que Mao tuvo numerosas relaciones extramatrimoniales a lo largo de su vida, y se rumorea que tuvo al menos 10 hijos con varias mujeres. Una de estas relaciones más infames fue con la actriz de cine de 14 años, Luo Jixiu, cuando él ya tenía 60 años. Aunque Mao fue un defensor de la igualdad de género y la emancipación de las mujeres, su comportamiento personal contradecía estas ideas. A menudo trataba a las mujeres en su vida como objetos sexuales y se involucraba en relaciones amorosas con mujeres mucho más jóvenes que él. Otro aspecto oscuro de la vida personal de Mao es su relación con su criada, Don Qing. Se ha afirmado que tuvo un hijo con ella, pero esta afirmación nunca ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, hay varias pruebas anecdóticas que sugieren que el niño era en realidad el hijo biológico de Mao. Es importante tener en cuenta que, aunque existen pruebas anecdóticas que sugieren que el hijo de Don Qing era biológicamente el hijo de Mao Zedong, estas pruebas no son concluyentes y no se han confirmado oficialmente. La criada, Don Qing, nunca habló públicamente sobre la paternidad del niño, y no hay registros oficiales que confirmen o refuten la afirmación de que el hijo era biológicamente de Mao. Además, muchos de los testimonios que sugieren la paternidad de Mao se basan en rumores y especulaciones, lo que dificulta la confirmación de los hechos. No obstante, algunos expertos creen que el hecho de que Mao se involucrara sentimentalmente con su criada es indicativo de su comportamiento impulsivo y poco ortodoxo en cuestiones de relaciones personales. Además, algunos sugieren que Mao pudo haber tenido un complejo de Edipo, lo que lo llevó a buscar relaciones con mujeres que desempeñaban un papel maternal en su vida. En última instancia, la verdadera paternidad del hijo de Don Qing sigue siendo un misterio, y es posible que nunca sepamos con certeza si Mao fue el padre biológico del niño. Sin embargo, el hecho de que su vida personal haya estado marcada por el escándalo y la controversia sigue siendo un tema fascinante y controvertido para los historiadores y el público en general. Mao Zedong implementó políticas de control de natalidad estrictas en China, incluyendo la Ley de Planificación Familiar en 1979. Sin embargo, en su juventud, Mao abogaba por una política de proliferación de hijos y creía que la población más grande era esencial para la fuerza y la riqueza del país.
Durante la década de 1940, Mao Zedong llevó a cabo una brutal campaña contra los miembros del Partido Comunista que consideraba disidentes. En un evento conocido como la Rectificación de 1942, Mao ordenó la ejecución de miles de personas acusadas de oponerse a su liderazgo. A lo largo de su carrera, Mao Zedong desconfiaba de los intelectuales y los consideraba una amenaza para su régimen. Durante la Revolución Cultural, ordenó la persecución y la ejecución de miles de académicos y escritores, y trató de erradicar toda forma de pensamiento no conformista. Fomento de la violencia. Mao Zedong creía que la violencia era necesaria para llevar a cabo la revolución y la construcción del socialismo. Él defendió el uso de la violencia como medio para lograr fines políticos, y promovió la lucha de clases como una forma de llevar a cabo la transformación de la sociedad. Campaña del Gran Salto Adelante. Una de las políticas más infames de Mao Zedong fue la campaña del Gran Salto Adelante, que buscaba transformar la economía agrícola de China en una economía industrializada. Esta política resultó en una hambruna masiva que mató a millones de personas, debido a la mala planificación y la negligencia del gobierno. Guerra de Corea. Mao Zedong también desempeñó un papel clave en la Guerra de Corea, que comenzó en 1950. Fue Mao quien convenció a los líderes soviéticos de apoyar la invasión comunista de Corea del Sur, lo que provocó una guerra prolongada que resultó en la muerte de cientos de miles de personas. A pesar de estos hechos, Mao sigue siendo una figura venerada en China. Su imagen aparece en los billetes y en los edificios gubernamentales, y se le considera un padre de la patria. La historia de China está intrínsecamente ligada a la de Mao y su legado sigue influyendo en la política y la sociedad del país. Mao Zedong es una figura compleja y controvertida. Por un lado, lideró una revolución que transformó un país y lo sacó de la pobreza extrema. Pero por otro lado, fue responsable de la muerte de millones de personas y de la destrucción del patrimonio cultural del país. Es importante entender que la historia de Mao Zedong y su legado no son simplemente blancos y negros. Hay matices y complejidades que debemos comprender para tener una imagen completa del hombre y de su impacto en la historia de China. En los últimos años, el gobierno chino ha sido criticado por la forma en que ha manejado el legado de Mao. Mientras que algunos argumentan que su legado es esencial para comprender la identidad y la historia de China, otros señalan que la glorificación de Mao es peligrosa y puede perpetuar los abusos de derechos humanos en el país. Debemos recordar que la historia no es solo un relato del pasado, sino que también tiene un impacto en el presente y el futuro. Es importante que, como sociedad, reflexionemos sobre el legado de Mao Zedong y sobre cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y equitativo. Mao Zedong es una figura polémica y compleja en la historia de China. Su liderazgo y sus políticas transformaron el país, pero también llevaron a la muerte de millones de personas y a la destrucción del patrimonio cultural. Debemos entender su legado en su totalidad, no solo como un héroe o un villano, sino como un hombre con sus fortalezas y debilidades, y aprender de su historia para construir un futuro mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.